La máscara, por Robert William Chambers. Camila. Señor, debería quitarse la máscara. Forastero. ¿De verdad? Casilda. En realidad, ya es hora. Todos nos hemos quitado los disfraces salvo usted. Forastero. Yo no llevo máscara. Camila, aterrada a Casilda. ¿No lleva máscara? ¿No la lleva? Acto primero, escena segunda. Aunque yo no tenía conocimiento de química, escuchaba encantado. Él tomó un lirio de Pascua que Geneviève había traído esa mañana de Notre-Dame y lo introdujo en el recipiente. De inmediato el líquido perdió su traslúcida claridad. Por un segundo, la flor se vio envuelta con una espuma blanco lechosa que se esfumó dejando el líquido opalescente. Encima de la superficie retorzaron cambiantes tintes anaranjados y carmesíes, y después lo que pareció un rayo de luz solar emergió desde el fondo del recipiente donde se hallaba el lirio. En este justo instante, él sumergió la mano en el recipiente y extrajo la flor. No hay peligro, explicó, si se elige el momento justo. El rayo dorado es la señal. Me extendió el lirio y yo lo tomé en mi mano. Se había transformado en piedra, en el más perfecto mármol. ¿Lo ves?, me dijo. Ni el más mínimo fallo. ¿Qué escultor podría reproducirlo de esa manera? El mármol era tan blanco como la nieve, pero en sus profundidades las vetas del lirio se coloreaban del más ligero azul celeste, y un delicado carmesí se rezagaba en lo más profundo de su corazón. No me preguntes la causa, dijo con una sonrisa al notar mi asombro. No tengo la más mínima idea de por qué se colorean las vetas y el corazón, pero siempre ocurre de ese modo. Ayer hice la prueba con el pez dorado de Geneviève. Aquí está. El pez parecía modelado en mármol, pero si se lo ponía a contraluz, la piedra se hallaba bellamente veteada de un clarísimo azul, y desde algún lugar en su interior emergía una luz rosada como la que reposaba en el ópalo. Observé el recipiente. Nuevamente parecía lleno del más límpido cristal. ¿Y si lo toco ahora?, pregunté. No lo sé, contestó, pero es mejor que no lo intentes. Hay algo por lo que siento curiosidad, manifesté. ¿De dónde surge el rayo de sol? Parece un auténtico rayo de sol, señaló. No lo sé. Siempre aparece cuando sumerjo un ser vivo. Tal vez, continuó con una sonrisa, tal vez sea la chispa de vida de la criatura, la cual escapa de la fuente de donde surgió. Noté que se estaba burlando y lo amenacé con un gesto, pero él se limitó a sonreír y a cambiar de tema. Quédate a comer. Geneviève llegará en un momento. La vi ir a la misa temprano esta mañana, dije, y parecía tan fresca y tan amable como ese lirio antes de que lo arruinaras. ¿Piensas que lo he arruinado?, preguntó Boris con voz seria. ¿Arruinado o preservado? ¿Quién podría decirlo? Nos encontrábamos sentados en un rincón del estudio, al lado de las parcas, su grupo sin finalizar. Se recostó en el respaldo del sofá, girando su cincel en las manos y observando fijamente su obra. Entre paréntesis, dijo, he terminado esa antigua pieza académica de nombre Ariadna, y sospecho que tendré que presentarla en el salón. Es lo único que tengo listo este año, pero después del maravilloso éxito que tuve con la Madonna, me avergüenza mandar semejante cosa. La Madonna, un magnífico mármol para el que había posado Geneviève, fue la sensación del salón el año pasado. Observé la Ariadna. Era una estupenda pieza desde el punto de vista técnico, pero me mostré de acuerdo con Boris en que el mundo estaría esperando algo mejor de él. Pese a ello, era imposible pensar en finalizar a tiempo el espléndido y terrible grupo para el salón. Medio cubierto en el mármol a mis espaldas, las parcas tendrían que esperar. Estábamos muy orgullosos de Boris y Baen. Nosotros le exigíamos y él nos exigía a nosotros por el simple hecho de haber nacido en Norteamérica. Sin embargo, su padre era francés y su madre rusa. Todos en los Beaux-Arts lo llamábamos Boris. No obstante, él se dirigía de modo familiar solo a dos de nosotros, a Jack Scott y a mí. Posiblemente el hecho de que yo me encontrara enamorado de Geneviève tuviera alguna relación con el afecto que me mostraba, aunque jamás lo hubiéramos reconocido entre nosotros.
Pero después de hablarlo, y ella con lágrimas en los ojos me confesó que era a Boris a quien amaba, me dirigí a su casa y lo felicité. Siempre he creído que la admirable cordialidad de esa visita no nos engañó a ninguno de los dos, aunque al menos para mí fue un gran consuelo. Creo que él y Genevieve jamás hablaron de ese asunto, pero Boris lo sabía. Genevieve era una joven adorable. La pureza de su rostro de Madonna podría haberse inspirado en el Sanctus de la misa de Gounod. Aunque siempre me procuraba mucha alegría que transformara su estado de ánimo por lo que llamábamos las maniobras de abril. Con frecuencia era tan variable como un día de abril. En la mañana, delicada, digna y dulce. Al mediodía, sonriente y antojadiza. Al atardecer, lo que uno menos imaginara. Yo la prefería de esa forma a la serenidad de Madonna que sacudía las profundidades de mi corazón. Me encontraba soñando con Genevieve cuando él habló de nuevo. Alec, ¿qué opinas de mi descubrimiento? Me parece maravilloso. Sabes que no lo usaré, salvo para calmar mi curiosidad en la medida de lo posible, y el secreto se irá conmigo. Sería un verdadero golpe para el arte de la escultura, ¿no lo crees? Para nosotros los pintores, la fotografía es una verdadera pérdida, más que una ganancia. Boris afirmó con la cabeza mientras jugueteaba con el borde del cincel. Este insólito y maligno descubrimiento pervertiría el mundo del arte. No, nunca confiaré el secreto a nadie, dijo despacio. Era difícil encontrar a alguien con menos información sobre esos fenómenos que yo, pero claro está, había escuchado hablar de fuentes minerales tan saturadas de sílice que las hojas y las pequeñas ramas que caían en esas fuentes se transformaban en piedra al cabo de cierto tiempo. Comprendía el proceso vagamente. La sílice va reemplazando el tejido vegetal átomo por átomo, y el resultado es una réplica del objeto en piedra. Confieso que esto nunca me había interesado mucho, y en relación a los fósiles antiguos que se originaron de esta forma, me disgustaban. Boris, en cambio, sintiendo curiosidad en lugar de desagrado, había estudiado el tema, y casualmente había tropezado con una solución que embestía al objeto sumergido con sorprendente ferocidad. En un segundo realizaba la labor de años. Esto fue todo lo que pude entender de la inusual historia que acababa de narrarme. Al cabo de un extenso silencio volvió a hablar. Casi me asusto cuando pienso en lo que descubrí. Los científicos se volverían locos con ese descubrimiento. Por lo demás, fue tan sencillo. Se descubrió solo. Cuando pienso en la fórmula y en el elemento nuevo que se precipitó en escamas metálicas, ¿qué elemento nuevo? Oh, no he pensado en darle un nombre, y no creo que lo haga. Ya existen suficientes metales preciosos en el mundo como para cortar gargantas. Afiné el oído. ¿Hallaste cómo producir oro, Boris? No, hice algo mejor, pero... Mira, Alec, tú y yo tenemos todo lo que precisamos en este mundo, dijo riendo y levantándose. Ah, qué siniestra y codiciosa parece tu apariencia. Yo también reí, y le comenté que me devoraba el deseo del oro, y era conveniente que habláramos de otra cosa, de manera que al momento, cuando llegó Genevieve, ya le habíamos dado la espalda a la alquimia. Genevieve estaba trajeada de gris plateado de la cabeza a los pies. La luz brillaba a lo largo de las ligeras ondas de su cabello claro cuando volvió su mejilla hacia Boris. Entonces me miró y me devolvió el saludo. Jamás había dejado de soplarme un beso con la punta de sus labios, en los blancos dedos, y yo inmediatamente me quejé del olvido. Ella sonrió y me alargó su mano, que dejó caer casi antes de tocar la mía. Entonces dijo, mirando a Boris, «Debes pedirle a Alec que se quede a comer». Esto también era una novedad. Hasta hoy siempre me lo había pedido ella misma. «Ya lo hice», dijo Boris brevemente. «Y tú has aceptado, espero», dijo ella. Se volvió hacia mí con una bonita sonrisa forzada, la cual podía haber estado dirigida a un animal que comenzó ayer, o a una amistad fría. Hice una reverencia. «J'avais bien l'honneur, madame». Pero ella, negándose a adoptar el tipo de bromas acostumbradas, pronunció un hospitalario lugar común y se retiró. Boris y yo nos vimos la cara. «Tal vez sea mejor que me marche, ¿no crees?» «Que me ahorquen si lo sé», respondió él con honestidad. Mientras hablábamos de la conveniencia de mi partida, Genevieve reapareció en el salón sin sombrero.
Estaba magníficamente hermosa, aunque su color era demasiado profundo y sus bellos ojos resplandecían excesivamente. Vino sin preámbulos hacia mí y me tomó del brazo. La comida está lista, Alec. ¿Me mostré de mal humor? Creí que tenía dolor de cabeza, pero no lo tengo. Boris, ven acá. Y pasó su otro brazo debajo del de él. Alec está enterado de que no hay nadie a quien yo le tenga tanto aprecio después de ti, de manera que si alguna vez él se siente desairado no tiene por qué ofenderse. A la bonne heure, exclamé. ¿Quién se atreve a decir que no hay tormentas en abril? ¿Están listos? Preguntó Boris. Claro que lo estamos. Y tomados del brazo nos lanzamos corriendo hacia el comedor escandalizando a los sirvientes. Al fin y al cabo, no se nos podía culpar por ello. Genevieve tenía 18 años, Boris 23 y yo aún no había cumplido los 21. Cierto trabajo que estaba haciendo por aquel entonces, orientado a la decoración del tocador de Genevieve, era la razón de que me encontrara constantemente en el pintoresco hotelito de la calle Saint-Cécile. Boris y yo trabajábamos duro durante esos días, pero solo cuando nos apetecía, lo cual sucedía con cierta irregularidad. Entonces, junto con Jack Scott, los tres holgazaneábamos juntos. Una calmada tarde yo me hallaba solo recorriendo la casa, explorando objetos curiosos, explorando extraños rincones, hallando confituras y cigarros en singulares escondrijos, hasta que finalmente me detuve en el cuarto de baño. Allí se encontraba Boris, cubierto de arcilla y lavándose las manos. El baño era de mármol rosado salvo el suelo incrustado de rosa y de gris. En el medio había una alberca cuadrada por debajo del nivel del suelo, a la que se entraba bajando por unos escalones, y el cielo raso era sostenido por pilares esculpidos en el que se hallaban pintados algunos frescos. En un lado del recinto, un dulce cupido de mármol parecía acabar de descender sobre su pedestal. Todo el interior era trabajo de Boris y mío. Boris, vestido con sus ropas de trabajo de lona blanca, lavaba las huellas de arcilla y de cera roja de modelar de sus agraciadas manos y galanteaba encima del hombro con el cupido. Te estoy viendo, le decía. No trates de mirar hacia otro lado y fingir que no me miras a mí. Tú sabes muy bien quién te hizo, pequeño hipócrita. En estos diálogos siempre me pertenecía el papel de intérprete de las emociones del Cupido, y cuando llegó mi turno hablé de manera tal que Boris me tomó del brazo y me llevó hacia la alberca, diciendo que me lanzaría en ella. Al instante me soltó el brazo y se puso muy pálido. Dios mío, exclamó, casi olvido que la alberca está llena de la solución. Yo sentí una ligera sacudida y parcamente le recomendé tener presente dónde acumulaba el precioso líquido. Por todos los santos, ¿cómo se te ocurre almacenar justamente aquí un estanque de esa sustancia horripilante? Le pregunté. Quiero probar con una pieza grande, respondió. Conmigo, por ejemplo. Ah, eso estuvo demasiado cerca para bromear con ello. Pero quiero ver la acción de esa sustancia en un cuerpo vivo más organizado. Ahí está ese inmenso conejo blanco, dijo caminando hacia el estudio. Jack Scott, cubierto con una chaqueta manchada de pintura, entró distraídamente en la estancia. Se adueñó de todas las confituras orientales a las que consiguió meter mano, desvalijó la caja de cigarros y finalmente fue con Boris a visitar la Galería de Luxemburgo, donde una nueva plaza de bronce de Rodin y un cuadro de Monet requerían la atención exclusiva de toda la Francia artística. Yo regresé al estudio y retomé mi trabajo. Era un biombo estilo renacentista que Boris deseaba que pintara para el tocador de Genevieve. Pero el niño, que de mala gana trabajaba, posando para él, hoy no quería aceptar ningún soborno que yo le ofrecía para que adoptara la postura adecuada. No permaneció ni un instante en la misma posición, y al cabo de 5 minutos solo tuve un montón de esbozos del pequeño miserable. ¿Estás posando o estás practicando un baile y su canción? Le pregunté. Lo que a Monsieur le guste más, respondió con una sonrisa de ángel. Lógicamente lo despedí por ese día. Y claro está que le pagué por la sesión entera, ya que así es como seducimos a nuestros modelos. En cuanto el pequeño demonio se marchó, dediqué unas pocas pinceladas rutinarias al trabajo, pero estaba de tan mal humor que me llevó el resto de la tarde deshacer el daño que había hecho, así que al final raspé la paleta, sumergí los pinceles en un vaso de aguarrás y me fui al cuarto de fumar. La verdad es que no creo que, salvo las habitaciones de Genevieve, ninguna habitación de la casa se encontraba tan libre del tufillo del tabaco como esta. Había un extraño caos de cachivaches y tapices raídos.
Al lado de la ventana se hallaba un antiguo cabricordio de dulces tonos en buen estado. Había mostradores de armas, algunos viejos y aburridos, otros brillantes y modernos, festones de armaduras indias y turcas sobre la chimenea, dos o tres buenos cuadros y un estante para pipas. Teníamos la costumbre de venir aquí en busca de nuevas impresiones al fumar. Dudo que jamás haya existido algún tipo de pipa que no se encontrara en esta colección. Cuando elegíamos una, íbamos con ella a otro lugar y fumábamos, porque en conjunto este cuarto era el más sombrío y el menos acogedor de toda la casa. Pero esta tarde la aurora era relajante. Las alfombras y las pieles que se encontraban en el suelo parecían pardas, suaves y adormecidas. El gran sofá estaba cubierto de cojines y me estiré allí para fumar una excepcional pipa en aquel cuarto. Había seleccionado una con largo cañón flexible, y cuando la encendí me sumergí en ensueños. Después de un rato se apagó, pero no quise moverme. Continué con mis ensueños y no tardé en quedarme dormido. Me despertó la melodía más triste que hubiera escuchado jamás. La habitación estaba totalmente a oscuras. No tenía ni idea de qué hora podría ser. Un rayo de luna coloreaba de plata un ángulo del viejo clavicordio, y la madera pulida parecía emitir los sonidos igual que flota el perfume en una caja de madera de sándalo. En la oscuridad alguien se puso de pie y se alejó llorando calladamente, y yo fui lo bastante tonto como para decir «Geneviève». Al escuchar mi voz, ella se desmayó, y yo tuve tiempo de reprocharme mientras encendía una luz e intentaba levantarla del suelo. Ella me rechazó con un quejido de dolor. Permanecía muy quieta y me pidió ver a Boris. La llevé hasta el sofá y fui a buscarlo, pero no estaba en la casa, y los sirvientes ya se habían retirado a dormir. Confuso y ansioso fui otra vez al encuentro de Geneviève. Se encontraba donde la había dejado y estaba muy pálida. No encuentro a Boris, tampoco a ninguno de los sirvientes, mencioné. Lo sé, respondió débilmente. Boris fue a Epsom con el señor Scott. No pensé en ello cuando te envié a buscarlo. Pero en ese caso no regresará antes de mañana, por la tarde. ¿Y estás lastimada? ¿Te caíste debido al susto que te di? Qué tonto soy, pero no estaba despierto del todo. Boris pensó que te había ido antes de la cena. Por favor, discúlpame por dejarte aquí solo todo este tiempo. Dormí una larga siesta, dije sonriendo, tan profunda que no pude saber si aún soñaba cuando vi una figura que venía hacia mí y dije tu nombre. ¿Has estado tocando el viejo clavicordio? Debiste haberlo tocado muy suavemente. Había dicho mil mentiras peores que esa, solo por ver la mirada de alivio que reconocí en su cara. Sonrió de un modo encantador y dijo con su voz habitual, Alec, me tropecé con la cabeza de ese lobo y pienso que mi tobillo sufrió una torcedura. Por favor, haz venir a Marie y luego ve a tu casa. Hice lo que me solicitaba y la dejé en compañía de la doncella. Al día siguiente, hacia el mediodía, cuando fui de visita, hallé a Boris que caminaba agitado por el estudio. Geneviève está dormida, me dijo. La luxación no ha sido grave, pero ¿por qué le habrá subido tanto la fiebre? El doctor no logra explicarlo, o tal vez no quiera hacerlo, murmuró. ¿Geneviève tiene fiebre? Pregunté. Así es. Y anoche por momentos sufrió mareos. ¡Qué pensamiento! La pequeña Geneviève, sin ninguna preocupación en el mundo, y está diciendo que tiene el corazón roto y que desea morir. Mi propio corazón se detuvo en ese instante. Boris descansaba apoyado en la puerta del estudio con la mirada baja, sus manos dentro de los bolsillos, sus bondadosos y perspicaces ojos nublados y una nueva línea de inquietud sobre el bondadoso ángulo de la boca que dibujaba su sonrisa. La doncella tenía órdenes de avisar en el preciso instante en que Geneviève abriera sus ojos. Esperamos y esperamos, y Boris, nervioso, deambulaba manipulando cera de modelar y arcilla roja. Repentinamente se dirigió al cuarto de al lado. Ven a ver mi baño color rosa invadido de muerte, mencionó. ¿De muerte? Le pregunté para seguirle el hilo. Supongo que no pretenderás llamarlo vida, contestó, y mientras hablaba, extrajo de la pecera a un solitario pececillo dorado que comenzó a agitarse. Enviaremos a este detrás del otro, donde quiera que se encuentre, dijo. Había una excitación inquieta en su voz.
Un peso sordo de fiebre caía sobre mis extremidades y en mi cerebro mientras lo seguía hasta el bello estanque de cristal con sus paredes de color rosa, donde lanzó al animalito. Al caer en el líquido, sus escamas fulguraron con un cálido brillo anaranjado en medio de sus frenéticas contorsiones. Al instante de penetrar en el líquido, se puso rígido y pesadamente se hundió hasta el fondo. Después brotó la espuma lechosa. Los sorprendentes matices irradiaron a la superficie y entonces el rayo de pura luz serena surgió desde lo que parecía como una infinita profundidad. Boris sumergió su mano y sacó un exquisito objeto de mármol de venas azuladas, tonos rosas y con luminosas gotas opalescentes. Es un juego de niños, dijo, y me observó con cansancio y ansioso, como si yo pudiera responder a sus inquietudes. Pero Jack Scott llegó y se unió al juego, tal como él lo llamaba con entusiasmo. No quedaba nada más que probar, salvo el experimento con el conejo blanco, allí mismo, en ese preciso momento. Yo tenía deseos de que Boris se distrajera de sus preocupaciones, pero no deseaba ver privado de vida a aquella tierna criatura y me opuse a estar presente. Tomando un libro al azar, fui a sentarme en el estudio para leer. Ay, había hallado el rey de amarillo. Al cabo de unos minutos que me parecieron siglos, lo estaba guardando de nuevo con un escalofrío nervioso cuando Boris y Jack entraron trayendo su conejo de mármol. Al mismo tiempo sonó la campana de arriba y se escuchó un grito en la habitación de los enfermos. Boris se trasladó allí, igual que un rayo, y al instante gritó: Jack, ve corriendo a buscar al doctor, tráelo contigo. Alec, ven aquí. Fui hasta la habitación de Genevieve y esperé en la puerta. La doncella atemorizada salió a toda prisa y se alejó corriendo a buscar una medicina. La joven, que se hallaba sentada en posición vertical con las mejillas encendidas y los ojos brillantes, murmuraba sin cesar y se resistía a Boris, que con delicadeza trataba de contenerla. Me llamó para pedirme ayuda. A mi primer acercamiento, la joven dio un suspiro y se dejó caer de espaldas, cerrando sus ojos, y entonces, mientras seguíamos inclinados sobre ella, los abrió de nuevo. Miró directamente la cara de Boris, pobre chica enloquecida por la fiebre, y reveló su secreto. En ese preciso instante, nuestras tres vidas tomaron nuevos caminos. El lazo que nos había mantenido juntos durante tanto tiempo se rompió para siempre y un nuevo nudo se formó en su lugar, porque había dicho mi nombre, y como la fiebre la mortificaba, su corazón dejó salir el peso de su dolor oculto. Desconcertado y atónito, bajé la cabeza mientras la cara me ardía igual que un carbón encendido y la sangre me subía a las orejas, dejándome estupefacto con aquel lamento. Incapaz de moverme, incapaz de pronunciar palabra, oí sus febriles palabras en medio de una angustia de vergüenza y sufrimiento. No me era posible hacer que guardara silencio, y tampoco me era posible mirar a Boris. Entonces sentí una mano sobre mi hombro y Boris volvió hacia mí su rostro extenuado. Alec, no es tu culpa. No te entristezcas si te ama. Pero no pudo culminar la frase. El doctor entró velozmente en la habitación diciendo: «Oh, la fiebre». Tomé del brazo a Jack Scott y me fui con él a la calle diciendo: «Boris desea estar solo». Atravesamos la calle para ir a nuestros apartamentos y esa noche, al advertir que yo también me enfermaría, Jack fue a buscar al doctor de nuevo. Lo último que recuerdo haber escuchado con claridad fue que Jack preguntaba: «Por Dios, doctor, ¿qué enfermedad puede tener para que se le haya puesto el rostro así?». Y yo recordé al rey de amarillo y la máscara pálida. Me vi muy enfermo, ya que la tensión que experimenté durante 2 años desde aquella mañana de mayo en que Genevieve declaró: «Te quiero, pero creo que amo más a Boris», finalmente me afectó. Nunca llegué a imaginar que podría superar mi capacidad de tolerancia. Aparentemente tranquilo, me había mentido a mí mismo. Aunque la furiosa lucha interior ocurría noche tras noche en la soledad de mi habitación, me maldecía por tener desleales e ingratos pensamientos para con Boris e indignos con Genevieve, aunque cada mañana me traía consuelo y regresaba a Genevieve y a mi querido Boris con el corazón lavado por la tormenta de la noche. Nunca, de palabra, hecho o pensamiento, había mostrado mi dolor frente a ellos, ni tampoco a mí mismo. La máscara del autoengaño dejó de ser una máscara para mí. Ella era una parte de mí mismo.
Cada noche la retiraba, dejando al descubierto la sofocada verdad que se hallaba debajo de ella, pero no había nadie que pudiera verla excepto yo mismo. Y cuando llegaba el día, la máscara volvía a ajustarse nuevamente de manera espontánea. Estos pensamientos circulaban por mi mente alterada mientras yacía enfermo, pero se hallaban irremediablemente unidos a visiones de seres blancos, pesados como la piedra, que se arrastraban en la tina de Boris. De la cabeza de lobo que se hallaba sobre la alfombra, que con la boca espumante intentaba morder a Genevieve, quien se encontraba tendida sonriente a su lado. También pensaba en el rey de amarillo, cubierto con los fantásticos colores de su andrajosa capa, y el triste grito de Casilda. A nosotros no, oh rey, a nosotros no. Febrilmente batallaba por alejarlo de mí, pero observaba el lago de Ali, incoloro e inerte, sin onda ni viento que lo agitara, y podía ver las torres de Carcosa detrás de la luna. Aldebarán, las Síades, Alar, Astur, avanzaban entre las nubes desgarradas que se agitaban y flameaban igual que los andrajos bordados del rey de amarillo. Sin embargo, un pensamiento sano flotaba entre todos estos. Jamás variaba. No importa que estuviera ocurriendo en mi mente desordenada, que el motivo fundamental de mi existencia era complacer alguna demanda de Boris y Genevieve. Nunca logré ver con claridad en qué consistía tal obligación. Por momentos parecía protección, otros apoyo en medio de una profunda crisis, pero fuera lo que fuera, toda la responsabilidad recaía sobre mí y nunca llegué a sentirme tan débil o tan enfermo que no tuviera la disposición de responder con todo mi aliento. Siempre me vi rodeado por un montón de rostros, desconocidos en su mayoría, aunque lograba reconocer algunos, el de Boris entre ellos. Más tarde me dijeron que esto era imposible, pero estoy seguro de que al menos una vez se inclinó sobre mí. Fue solo un roce, un ligerísimo sonido de su voz. Luego mis sentidos se nublaron de nuevo y lo perdí, pero él se encontraba allí, y al menos en una oportunidad se inclinó sobre mí. Finalmente una mañana desperté. La luz del sol bañaba mi cama, y Jack Scott se encontraba leyendo a mi lado. No tenía suficiente energía como para hablar en voz alta. Tampoco me era posible pensar, y menos aún recordar, pero sonreí débilmente cuando Jack me miró. Se levantó de un salto y afanoso me preguntó si necesitaba algo. Pude susurrar: sí, a Boris. Jack fue hacia la cabecera de mi cama y se inclinó para enderezar la almohada. No pude verle la cara, pero me contestó amablemente: Alec, tienes que esperar un poco. Aún estás demasiado débil para ver a Boris. Aguardé y me fortalecí. En pocos días pude ver a quien deseaba ver mientras tanto había pensado y recordado. Desde el instante en que el pasado se hizo claro para mí, ni por un momento puse en duda lo que haría cuando llegara el momento, y me sentía absolutamente seguro de que Boris habría tomado las mismas medidas en lo que a él se refería. En cuanto a aquello que era de mi incumbencia, sabía que él vería las cosas igual que yo. No pedí ver a nadie más. Tampoco pregunté por qué no llegaba ningún mensaje de ellos. Aún más, durante esa semana que permanecí acostado, esperando y fortaleciéndome, no escuché mencionar su nombre ni una sola vez. Turbado por mi propia búsqueda del camino correcto y mi frágil pero decidida lucha en contra de la impaciencia, sencillamente acepté la evasiva de Jack, teniendo la seguridad de que no se animaba a mencionarlos por temor a que me volviera inmanejable e insistiera en verlos. Durante ese tiempo, me repetía una y otra vez cómo serían las cosas cuando nuestras vidas recomenzaran de nuevo. Retomaríamos nuestras relaciones tal como habían sido antes de que Genevieve se enfermara. Boris y yo podríamos mirarnos a los ojos y no habría ni aversión, ni cobardía, ni desengaño en esa mirada. Permanecería una corta temporada en la anhelada intimidad de su hogar y después, sin dar explicaciones, desaparecería de sus vidas para siempre. Boris entendería. Genevieve, mi único consuelo, era que ella no lo sabría nunca. Cuando volví a pensar en ello, me pareció que finalmente había descubierto qué significaba esa sensación de obligación que no me dejó ni un instante durante mi delirio, y la única respuesta que le era posible. De manera que cuando estuve listo, le hice señas a Jack para que se acercara y le pedí: Jack, quiero ver a Boris de inmediato y lleva mis cordiales saludos a Genevieve. Cuando finalmente logró que entendiera que ambos habían muerto, la ira que se apoderó de mí fue tan grande
que mis exiguas fuerzas de convaleciente quedaron disminuidas a átomos. Me enfurecí y maldije hasta sufrir una recaída, de la que logré salir después de una semana arrastrándome, transformado en un joven de 21 años persuadido de haber perdido su juventud para siempre. Creí haber perdido la capacidad de sufrir aún más, y un día, cuando Jack me entregó una carta y las llaves de la casa de Boris, las tomé temblando y le rogué que me lo contara todo. Era cruel de mi parte pedírselo, pero tampoco era posible no hacerlo. Entonces Jack se apoyó fatigosamente sobre sus finas manos para reabrir la herida que nunca podría cicatrizar por completo. Comenzó a hablar con voz muy calmada. Alec, a menos que poseas una clave de la que yo no sepa nada, no podrás hallar más explicación que yo de lo que ha ocurrido. Imagino que preferirías no oír estos detalles, pero debes conocerlos, de otra manera te ahorraría la narración. Dios sabe que me gustaría hacerlo, por lo que usaré pocas palabras. Aquel día en que te dejé bajo el cuidado del doctor y regresé a casa de Boris, lo hallé trabajando en las parcas. Genevieve mencionó. Se encontraba dormida bajo el efecto de sedantes, ya que había estado totalmente fuera de sí. Él continuó trabajando sin pronunciar palabra y yo permanecí observándolo antes de que pasara mucho tiempo. Noté que la tercera figura del grupo, la que observa hacia el frente por encima del mundo, tenía el rostro de Genevieve. No como nunca la viste, sino como lucía en ese entonces, como lucía en ese entonces y como lució hasta el último momento. Me gustaría hallar una explicación para ello, pero eso no será posible. Bien. Él seguía trabajando y yo mirándolo en silencio, y así permanecimos casi hasta la medianoche. Entonces escuchamos una puerta que se abría y se cerraba después de un portazo, y una veloz cartera en el cuarto de al lado. Boris salió corriendo por la puerta y yo salí detrás de él, pero llegamos demasiado tarde. Ella se encontraba en el fondo de la alberca con sus manos cruzadas sobre el pecho. Entonces Boris se disparó en medio del corazón. Jack guardó silencio. Tenía gotas de sudor sobre su frente y las delgadas mejillas le temblaban. Llevé a Boris hasta su habitación. Después regresé y eliminé el infernal líquido de la alberca y dejando que el agua corriera, lavé el mármol hasta la última gota. Cuando finalmente me atreví a bajar aquellos peldaños, la hallé tendida allí, blanca como la nieve. Por último, después de decidir cuál sería la mejor medida a tomar, fui al laboratorio y arrojé la solución del cuenco en el tubo de evacuación. Después arrojé el contenido de todas las demás botellas y los demás frascos. Había leña en la chimenea, así que hice un fuego y rompiendo la cerradura del gabinete de Boris, quemé todos sus papeles, sus cuadernos de notas y las cartas que allí se encontraban. Con un mazo que encontré en el estudio, hice añicos todas las botellas vacías y arrojándolas en un cubo para carbón las trasladé al sótano y las lancé al suelo calentando al rojo vivo. Hice el mismo viaje 6 veces y finalmente no quedó ni el menor vestigio de algo que pudiera servir para reencontrar la fórmula que Boris había descubierto. Ya por último, en ese momento, me atreví a llamar al doctor. Y es un buen hombre, y ambos luchamos por guardar el secreto frente al público. Sin su ayuda yo jamás lo habría conseguido. Finalmente pagamos a los sirvientes y los enviamos al campo, donde el viejo Rocher los mantiene calmados por los cuentos de los viajes de Boris y Genevieve, por tierras lejanas de donde no regresarán en mucho tiempo. Sepultamos a Boris en el pequeño cementerio de Sèvres. El doctor es un buen hombre y tuvo misericordia de alguien a quien no le fue posible soportar nada más. En su certificado de defunción mencionó una enfermedad cardíaca y no me hizo preguntas. Entonces, levantando la cabeza de sus manos, dijo, Alec, abre la carta, es para los dos. Abrí el sobre. Era el testamento de Boris fechado un año atrás. Legaba todo a Genevieve y en el caso de que ella falleciera sin tener hijos, yo debía encargarme de la casa de la Rue Saint-Cécile y Jacques Scott de la administración en Epte. Al fallecer nosotros, todas sus propiedades debían regresar a la familia de su madre en Rusia, salvo los mármoles esculpidos por él. Esos me los legó a mí. El papel se nubló frente a nuestros ojos y Jack se levantó, dirigiéndose hacia la ventana. De inmediato regresó y se sentó nuevamente. Yo sentí miedo de escuchar lo que iba a decir, pero él volvió a hablar con la misma humildad y gentileza. Genevieve se encuentra frente a la Madonna en el cuarto de mármol.
La Madonna está inclinada cariñosamente sobre ella y Genevieve le sonríe a ese rostro sereno que nunca habría existido de no haber sido por ella. Se le quebró la voz y me tomó la mano diciendo, «Ánimo, Alec». Al día siguiente, partió hacia Ept para cumplir con su nuevo encargo. Esa misma tarde tomé las llaves y fui a la casa que conocía también. Todo se encontraba en orden, pero el silencio era espantoso. Aunque me dirigí un par de veces hasta la puerta del cuarto de mármol, no pude entrar. Era algo más fuerte que yo. Me dirigí al cuarto de fumar y me senté frente al clavicordio. Encima del teclado se hallaba un pañuelito de encaje y me alejé, sofocado por la tristeza. Estaba claro que no podía permanecer allí, de manera que cerré todas las puertas, todas las ventanas y los tres portales delanteros y traseros, y me fui. Al día siguiente, Al-Sid preparó mi equipaje y, dejándolo encargado de mis apartamentos, me subí al Orient Express en dirección a Constantinopla. Durante el par de años que recorrí el Oriente, al comienzo nunca nombrábamos ni a Genevieve ni a Boris en nuestras cartas. Pero poco a poco, sus nombres fueron apareciendo en ellas. Recuerdo especialmente un párrafo de una de las cartas de Jack respondiendo una de las mías. Lo que mencionas de que viste a Boris inclinándose sobre ti, y que rozó tu cara y que escuchaste su voz, por supuesto, me aturde. Lo que narras debió haber ocurrido una semana después de su muerte. Me digo a mí mismo que te hallabas delirando y que eso es parte de aquel delirio, pero la explicación no me complace y tampoco te complacerá a ti. Casi terminando el segundo año me llegó una carta de Jack a la India tan diferente a todo lo que había conocido de él que decidí regresar de inmediato a París. Escribió, «Estoy bien y vendo todos mis cuadros igual que los artistas que no precisan dinero. No tengo ninguna preocupación, pero estoy tan preocupado como si las tuviera. No logro deshacerme de una extraña ansiedad por ti. No es aprensión, es más bien una rara expectativa de Dios sabe qué. Solo puedo decir que me está agotando. Durante la noche siempre sueño contigo y con Boris. Nunca puedo recordar nada después, pero a la mañana siguiente me despierto con el corazón palpitante y durante el día la agitación va en aumento, hasta que por la noche me vuelvo a quedar dormido para repetir la misma experiencia. Esto me tiene muy alterado y he decidido poner fin a tan enfermiza situación. Tengo que verte. Debo ir a Bombay o tú vendrás a París». Le envié un telegrama diciéndole que me esperara en el próximo barco. Cuando nos vimos, me pareció que había cambiado muy poco. Mientras que yo, insistió, disfrutaba de una salud espléndida. Me alegró volver a oír su voz, y mientras nos sentábamos a conversar sobre aquello que la vida aún nos deparaba, compartimos el agradable sentimiento que era estar vivos en el luminoso clima primaveral. Permanecimos juntos en París durante una semana y luego fui con él a Ept una semana más, pero antes de ello fuimos a visitar el cementerio de Sèvres, donde estaba sepultado Boris. ¿Pondremos las parcas en el bosquecillo sobre su ataúd?, preguntó Jack. Pienso que solo la Madonna debería cuidar la tumba de Boris, contesté. Pero mi regreso no mejoró para nada la condición de Jack. Los sueños de los que no podía recordar ni el más mínimo esbozo continuaron, y manifestaba que la sensación de intensa expectativa le resultaba asfixiante por momentos. «Ya ves que te estoy haciendo mal en lugar de bien», le señalé. «¿Por qué no intentas un cambio de vida sin mí?» De manera que comenzó un viaje entre las islas del Canal y yo volví a París. Desde mi regreso no había ido a la casa de Boris, que ahora era mía, pero era consciente de que tendría que hacerlo. Jack la había mantenido ordenada y había sirvientes en ella, de manera que dejé mi propio apartamento y me fui a vivir allí. En lugar de la inquietud que había temido, advertí que allí podía pintar serenamente. Inspeccioné todos los cuartos, menos uno. No lograba decidirme a entrar en el cuarto de mármol donde se encontraba Genevieve. No obstante, día tras día sentía crecer el deseo de ver su cara y de arrodillarme a su lado. Una tarde de abril me encontraba acostado soñando en el cuarto de fumar, igual que lo había estado un par de años atrás, y mecánicamente comencé a buscar la piel de lobo entre las oscuras alfombras orientales. Por fin hallé las orejas puntiagudas y la fiera cabeza achatada, y recordé aquel sueño en el que había observado a Genevieve reclinada a su lado. Los yelmos aún se hallaban colgados sobre los raídos tapices, entre ellos un antiguo morrión español que Genevieve se había colocado una vez cuando jugábamos con aquellas viejas armaduras.
Observé de nuevo el clavicordio. Cada una de las teclas amarillentas parecía dar voz a su mano acariciante. Entonces me levanté, hechizado por la fuerza de la pasión de mi vida, y me dirigí hacia la puerta cerrada del cuarto de mármol. Las pesadas puertas se abrieron hacia adentro, empujadas por mis manos temblorosas. La luz del sol se colaba por la ventana tiñendo de dorado las alas de Cupido y se posaba igual que una aureola sobre la frente de la Madonna. Su dulce rostro se inclinaba amorosa sobre una forma de mármol tan delicadamente pura que me arrodillé y me santigué. Geneviève yacía en la sombra bajo la Madonna. No obstante, a través de sus blancos brazos podía ver la pálida vena azul, y debajo de sus manos ligeramente cruzadas los pliegues de su traje estaban teñidos de rosa, como si una cálida luz brotara de alguna parte dentro de su pecho. Inclinándome con el corazón destrozado, rocé con mis labios los pliegues de mármol y regresé al interior de la muda residencia. Una doncella se aproximó y me entregó una carta. Me senté en el pequeño conservatorio para leerla, pero cuando estaba a punto de abrirla, noté que la joven no se marchaba y le pregunté qué quería. Murmuró algo sobre un conejo blanco que había sido capturado en la casa y me preguntó qué debía hacerse con él. Le indiqué que lo dejara suelto en el jardín cercado detrás de la casa y abrí el sobre. Era una carta de Jack, pero tan poco coherente que pensé que había perdido la razón. Solo eran una serie de ruegos pidiéndome que no dejara la casa hasta que él regresara. No podía decirme la razón. Eran los sueños, mencionaba. No tenía posibilidad de explicar nada más, pero estaba convencido de que no debía dejar la casa de la Rue Sainte-Cécile. Cuando terminé la lectura, levanté la vista y observé en la puerta a la misma sirvienta sosteniendo una pecera de cristal en la que se movían dos pececillos dorados. Ponlos nuevamente en el tanque y dime por qué me interrumpes, le ordené. Con un sollozo reprimido a medias, vació el agua y los peces en un acuario que se encontraba en un rincón del conservatorio, y volviéndose hacia mí, me solicitó permiso para dejar su puesto a mi servicio. Mencionó que la gente se estaba mofando de ella, claramente con el objetivo de perjudicarla. Habían robado el conejo de mármol y habían dejado otro vivo en la casa. Los dos hermosos peces de mármol habían desaparecido y acababa de hallar estos dos vivos saltando en el suelo del comedor. La tranquilicé y la despedí, diciéndole que yo mismo estaría vigilante. Me dirigí al estudio y allí no había nada, aparte de mis telas y algunas estatuillas, salvo el lirio pascual de mármol. Lo observé encima de una mesa al otro lado del cuarto. Me acerqué a él, con disgusto, pero cuando levanté la flor de la mesa estaba fresca y delicada, y llenaba el aire con su aroma. Entonces, entendí y rápidamente crucé la puerta y corrí hacia el cuarto de mármol. Abrí las puertas bruscamente. La luz del sol me iluminó la cara a través de ellas. La Madonna sonreía mientras Geneviève levantaba su rostro sonrosado de su lecho de mármol y abría sus somnolientos ojos.